Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Martes 26 de noviembre. Pocos días le quedan este mes. Poquísimo. Y vaya qué mes. Tenemos mucha información aquí en nuestra agenda para hoy, Fernando. Estaba pensando desde la madrugada, Fernando, si comenzar con esta noticia. Y al final pensé que los niños afectados por esto merecen que nosotros, precisamente ayer que celebramos el Día de la No Violencia a la Mujer, A la mujer. debíamos comenzar por aquí y decidir que sí. En Argentina, el Tribunal de Justicia de Argentina condenó 40 años. a 45 y 42 años a dos pedófilos de la Iglesia Católica, Horacio Corbacho y Nicola Cavalli. Estos monstruos, porque eso Sí, no hay otra forma de llamarlo, nominarlo. se dedicaron a violar a niñas y niños de 5 años en adelante. Sordos. Una monja los preparaba para encontrar sus debilidades. Una de las niñas violadas fue tan profusa la hemorragia que se le produjo que tenía que usar pañales para contener la sangre. Esta es una de las discusiones más patéticas, para llamarlo de alguna forma, de estos terribles personajes que fueron condenados por pedófilos. Y entonces esto tiene que irse a la reflexión, porque una de las cosas, Fernando, que nosotros tenemos que luchar es por darle tutelaje a esos niños. Porque estos eran niños traídos de las indigencias y que eran amenazados por estos salvajes para que no declararan, se callaran, venían con hambre, y ellos le daban albergue y los violaban. Esto es una cosa dramática que hay. Esto puede leerlo usted en El País de España. De la Nación, de ayer. También, para que usted vea las cosas que están ocurriendo. Se lo doy para que reflexionen, porque una de las cosas que tenemos que cuidar a nosotros es a nuestros niños y nuestras niñas, de estos salvajes que andan por ahí. Estos son padres de la Iglesia Católica, ayudados por una monja. ¿Usted se cree más horror que eso? La monja estaba de pimp. Bien. Chula. Mientras veamos algunas noticias internacionales, le he seleccionado aquellas que tienen que ver con lo que está pasando en nuestro continente y en el mundo, esta especie de revolcón en llanopiedra global, para decirlo con una palabra Coloquialmente. pero De con Llanopiedra. un revolcón que hay en el mundo y en nuestro continente. Fíjese que en Uruguay, al terminar el conteo de la calle, mantiene una ventaja de 1.2% sobre Martínez del Frente Amplio, pero es tan estrecho que van a hacer un reconteo. Tengo la impresión de que los números van a variar probablemente por centésimas, pero que el resultado No cambia. no va a cambiar y va a haber un gobierno que tiene legitimidad, legalidad, cuya legitimidad va a depender de la capacidad que tengan ahora de buscar una especie de concordato para... No, pero eso dice mucho de Uruguay, de su sistema democrático, porque ni siquiera los Estados Unidos aguantó el reconteo de Gore y Bush en el estado de la Florida. Fue a la corte. Tuvo que ir a una corte. Miren, esta gente incluso tiene la paciencia de, a pesar de ganar por un mínimo, esperar. Sí, creo que puede ser mañana o más tardar el jueves. Pero creo que no va a haber cambios. Una variación. Sí. Creo. Bien. Miren lo que está pasando en Colombia, aquí al lado de nosotros. Ayer se confirmó la muerte de Elan Cruz, el joven aquel de 18 años, que fue herido el sábado en las manifestaciones con un tiro en la cabeza. El mismo día que es herido, él tenía que graduarse este lunes de bachiller. Y esta muerte, y este video en la que le pegan el tiro a él, la policía, la Brigada Especial de Antimotines, de despliegue rápido, ha creado un ambiente más hostil en Colombia. Un video muy parecido, hay de los carabineros pateando
mujer en el suelo. Estas son parte de las violencias que se están dando en estas confrontaciones. En Colombia, las fuerzas que impulsaron el paro del general del jueves pasado, hoy están llamando a una nueva movilización. Y el presidente Iván Duque, al enterarse de la muerte de este joven, envió sus condolencias a sus padres, a sus abuelos, pero el daño está hecho. Además de eso, el presidente está tratando de convocar a diálogos con actores que él considera que son los que él quiere estar. Uno hace el diálogo con los que están peleando. Usted no hace la paz con otros, usted hace con los que están peleando. Pues, ¿por qué no incluir a los que están en la calle? Eso es básico. En Colombia hay una efervescencia de hace meses, lo que pasa es que no se estaban reportando. Nosotros hemos venido informándoles aquí de los asesinatos de líderes sociales, indígenas, políticos. Bien, sigue Colombia en tumulto, en este revolcón nacional, mundial. Mientras tenemos algunas noticias de México. Recuerdo que usted siempre debe mirar a México y Brasil como los dos gigantes económicos de nuestra región. De acuerdo a la información que tenemos, el crecimiento económico de México en el primer semestre del año 19 indica una recesión. El crecimiento del tercer semestre es negativo. Y de terminar esto así, México estaría el año 2019 en una recesión. El presidente López Obrador proponía un crecimiento del 3%. Ni uno, ni muy cercano. Probablemente México entre en una recesión, lo que pondrá mayor presión social a México. Brasil está ligeramente creciendo, pero con problemas sociales muy grandes, algunos avances en la parte económica, pero contra los avances sociales. Entonces aquí no se produce ningún equilibrio político. En Chile, a pesar de los pesares, como dice la canción, y los esfuerzos que el presidente Piñera está haciendo, no hay forma de detener el movimiento social, que exige la salida constitucional y la salida del presidente ahora. Entonces, cuando eso entra a esos niveles, es muy difícil cómo usted comienza negociando cuando tú quieres salir, votar presidente, o una constitución, una reforma constitucional originaria que significa un golpe de Estado en la práctica. Y con una Bolivia revuelta, con la violencia que genera las confrontaciones en la calle. Por eso yo siempre les he dicho, en la calle gana el caos. En la mesa gana el gobierno, gana la oposición, gana los civiles. Gana el diálogo. Entonces hay que apostar al diálogo, pero con resultados. Los diálogos que no tienen perímetros y que no tienen tiempo y que no tienen acuerdos en el tiempo son postergar el problema. En Perú, en el territorio de quien caiga, el señor Ugaz allá, la Corte Constitucional decidió ilegal la detención de Keiko Fujimori y ordenó su liberación inmediata. Entonces, póngase usted a pensar que todo esto se originó por la negativa de la Asamblea a la orden constitucional para nombrar a los 7 magistrados de la Corte Suprema como quería el gobierno. Y ahora resulta que la Corte Constitucional no entró al fondo del problema, entró a decir que la liberen. Y entonces ahora, todo este revolú, ¿para qué fue? Se da cuenta cómo el mismo sistema que no apuesta al cambio se atrapa a él mismo. ¿Y usted cree que Perú para dónde va? Y súmele eso a la situación en desarrollo en tensión en Ecuador, en donde el presidente Lenín Moreno parece que quiere seguir engañando a los indígenas. Y no se ha dado cuenta que uno de los factores más importantes de la estabilidad en ese país es la actitud o la línea que sigan el movimiento indígena de ese país. En el mundo, fuera de nuestra región, en Inglaterra, las encuestas demuestran que los conservadores tendrían un 41% de intención de voto, los laboristas 33%, el centro izquierda un 15%, lo que significaría que vuelve a estar Inglaterra en mitad y mitad. Tema central, Brexit. Estas son la dinámica, la está controlando Boris Johnson, primer ministro conservador que pone en juego su
posición. Está por verse si hay un remonte del Partido Laborista tal cual ocurrió en la pasada elección, cuando iba por debajo en esta misma posición y logró superar a la señora May. Solo que Boris Johnson tiene un discurso más nacionalista, más emotivo, pero ya hay un cansancio en Inglaterra. Cualquiera que sea la solución, Inglaterra va a estar dividida. Y el Brexit va a crear una nueva, va a crear la condición natural para el reparto. Acuérdense que todas las guerras tienen un origen económico, no se engañen en eso. Mientras en los Estados Unidos, Fernando, que entra esta semana, en la semana de Acción de Gracias, porque mañana es el día de Acción de Gracias, mañana no, el jueves, perdón, mañana es miércoles, estoy adelantando la semana. Nosotros el 28 de noviembre tenemos el último de los días patrios en términos de celebraciones, porque los días patrios son todos los días de Dios. Las nuevas revelaciones están poniendo ahora no solamente al exalcalde Rudy Giuliani como un instrumentador de políticas y que ayer dijo que él tenía un seguro y que el presidente Trump dijo, yo no sé de qué seguro habla. Entonces ya todo el mundo comienza, usted ve como que con los Varelali cómo ha dejado a la gente que no, yo no fui, fue Fernando. Bueno, allá la implicaciones ahora hacia el secretario de Estado Mike Pompeo, hacia el ex asesor de seguridad, el señor Bolton, hacia otros miembros del gabinete del presidente, se está extendiendo y se le está complicando el panorama. No creo que el presidente Trump sea destituido. Lo que sí creo es que los Estados Unidos está atrapado en una discusión en la que es peligrosa para el mundo por los niveles de influencia que los Estados Unidos tienen. Nada más les recuerdo que el Senado está intentando ligar las negociaciones de China a una legislación con respecto al futuro de Hong Kong, lo que significaría que mataría las negociaciones. Trump lo sabe y se opone, pero está en medio de un juicio político, porque así es que se llama, el impeachment es un juicio político. Y esa confrontación añade incertidumbre global. Y con la nueva correlación de fuerzas entre nuevos amigos, el presidente se ha olvidado, Trump, de sus amigos históricos en Europa y se hace aliada con cosas que nadie cree. Por ejemplo, ¿qué hace los Estados Unidos supeditando su política exterior a pedir un favor a Ucrania? Al cómico ese de Zelensky. No, además que estás hablando de un país que nada, no tiene ni un peso. Es decir, Ucrania ahora mismo representa en el concierto de las naciones como que los Yankees de Nueva York fueran a jugar allá no hay piedra. Allá no piedra, exacto. Sí, es que Ucrania es un país pobre. Es un país muy pobre. Sí, las riquezas están en manos de transnacionales, pero no es que tiene el salario mínimo, creo que son $40 al mes. A mí me parece que es más estratégico es que los Estados Unidos tengan alianzas con Japón, con Alemania, Polonia. Si Francia, quieres tener de ese nivel o de ese área, Polonia o Sudáfrica, cosas así. Pero estamos hablando de esa relación. Uno cuando se pone a mirar esto, uno se da cuenta que hay errores que parecen, por la pequeñez, parecen absurdos. Totalmente absurdo. Cómo el presidente se ha dejado atrapada en una guerra por atacar a Biden. A última hora el presidente Trump hubiera ganado sin eso. Ucrania es como si Estados Unidos buscara alianza con Bolivia o con una cosa así, sin sentido. Menos, Bolivia tiene más desarrollo que... Sí, bueno, yo creo que tiene más desarrollo Bolivia que Ucrania. Bueno, en este contexto general de desaceleración global y de desaceleración nacional, es que vamos a entrar al contexto nacional. Y yo quisiera que ustedes tuvieran todo esto en la mente, porque le quiero hacer un análisis de la coyuntura actual. ¿Qué significa los acontecimientos que están ocurriendo desde el domingo? Y voy a partir ahora, cuando regrese, leyéndoles un correo electrónico que tenemos aquí en nuestra redacción, un tweet que viene de la CNN. Se lo vamos a leer al regreso y después de esa lectura vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo. Las designaciones que hizo el presidente Cortizo llenaron las expectativas sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero eso tiene una nueva situación que genera en Panamá. Vamos a ver.